Me llamo Judas Iscariote, y mi nombre ha sido recordado en la historia como sinónimo de traición. Pero, ¿quién soy realmente? ¿Quién fue el hombre detrás de ese nombre oscuro? Nací en Keriot, un pequeño pueblo del sur de Judea, lejos del bullicio de Jerusalén y Galilea, donde crecí rodeado de las duras realidades de la ocupación romana. Mi infancia no fue fácil. El miedo, la incertidumbre y la lucha diaria por sobrevivir fueron mis compañeros constantes. En mi pueblo, las voces de los profetas se escuchaban con esperanza, pero también con miedo, pues la sombra del imperio era demasiado larga y cruel. Desde niño, aprendí que el mundo no es justo y que muchas veces la fuerza y la astucia valen más que la bondad o la fe. Mi familia no tenía riquezas ni poder, pero me enseñaron a ser consciente, a observar y a planear cada paso. No sabía aún que mi vida cambiaría para siempre al cruzarme con un hombre llamado Jesús. La historia de mi pueblo y de todo Israel estaba llena de promesas y profecías. La gente esperaba un Mesías, un Salvador, pero no uno cualquiera. La opresión romana era asfixiante y las esperanzas de libertad ardían en cada corazón. Muchos hablaban de un líder fuerte, un guerrero, un rey que levantara un ejército para expulsar a los invasores y restaurar el antiguo reino. Esa era la imagen que yo, como muchos otros, tenía en mente, un hombre con poder, autoridad y fuerza. No podía imaginar un Mesías que hablara de paz, amor y perdón en mi mundo. Esas palabras eran para los débiles. También entendía que la religión, la política y las expectativas podían ser trampas peligrosas. Las disputas entre sacerdotes y fariseos, las maniobras de los romanos y la desesperanza del pueblo formaban una maraña que parecía imposible de deshacer. En medio de todo esto, esperaba que algún día apareciera el hombre que cambiara todo con un solo gesto, una sola espada. Cuando conocí a Jesús, mis ideas sobre el Mesías se tambalearon. Él no era el guerrero que imaginaba, era un hombre humilde, que hablaba con autoridad, pero también con compasión y paciencia. Sus palabras sobre un reino, no de este mundo, me desconcertaron. No entendía su insistencia en el perdón, en amar al enemigo, en la humildad como virtud. Sin embargo, decidí seguirlo, tal vez por curiosidad o por la necesidad de encontrar respuestas. Pronto me dieron la responsabilidad de cuidar la bolsa común, manejar el dinero del grupo. Fue un puesto de confianza, pero también una tentación. Empecé a notar las dificultades de mantener un grupo unido con ideas tan diferentes. Mi corazón se debatía entre la esperanza y la duda, entre la fe y la necesidad de control. Jesús era un maestro, pero sus métodos y su mensaje parecían no estar hechos para el mundo real. Aún así, no podía apartarme de él, sentía que algo me llamaba. Ser el encargado del dinero fue una responsabilidad que me otorgaron con confianza, pero que terminó revelando mi lado más humano. Al principio, administraba la bolsa con cuidado y honestidad, pero pronto comenzaron a aparecer las dudas. Vi que había gastos que no entendía y que algunas cosas no se usaban con la prudencia que esperaba. Poco a poco, la codicia se fue colando en mi corazón, un veneno silencioso que mezclaba la frustración con la necesidad de tener algo de control. Jesús no hablaba de dinero ni de riquezas, pero yo veía cómo la gente comenzaba a desconfiar, a susurrar, y cómo los problemas se amontonaban. La lucha interna entre lo que debía hacer y lo que deseaba creció, y sentí que quizás yo era el único que veía la realidad con claridad. Mi mente empezó a justificar pensamientos oscuros. Tal vez con un poco más de poder o dinero podría hacer que las cosas cambien, que el Mesías que esperábamos finalmente tome el control. El seguimiento de Jesús crecía. Las multitudes acudían fascinadas por sus milagros y sus palabras. Pero con esa fama también llegaron las amenazas, el miedo y la oposición. Los líderes religiosos, fariseos y sacerdotes veían a Jesús como un peligro para su poder y su influencia. Los romanos, aunque aparentemente distantes, también comenzaban a mirarnos con desconfianza. Yo observaba todo esto con creciente inquietud. Sentía la tormenta acercarse y sentía que no estábamos preparados para enfrentarla. La tensión se volvía insoportable y mi impaciencia crecía. Quería un líder fuerte, un revolucionario, alguien que nos guiara a la lucha directa y a la victoria.
Pero Jesús insistía en la paz y el sacrificio, y yo temía que ese camino nos llevara a la destrucción. Mi frustración se volvió rabia contenida, una fuerza oscura que amenazaba con romper el frágil vínculo que nos unía. La crisis dentro de mí fue profunda y dolorosa. Amaba a Jesús, respetaba su sabiduría y sentía que era alguien único, pero no podía ignorar la dura realidad que enfrentábamos. Sus enseñanzas, aunque llenas de belleza y verdad, no parecían capaces de cambiar el mundo cruel que nos rodeaba. Quería un Mesías fuerte, un líder que nos sacara de la opresión con determinación y poder. Pero el camino que Jesús proponía era otro, y eso me desesperaba. Mi fe se tambaleaba y mis miedos se transformaban en decisiones oscuras que no quería admitir ni a mí mismo. Comencé a sentirme solo, atrapado entre el amor que sentía y la desesperanza que me consumía. Esa tormenta interna marcó el principio de mi caída y me hizo tomar decisiones que cambiarían para siempre el curso de la historia. En mi mente, la idea de entregar a Jesús no nació de la codicia ni del odio, sino de la desesperación y la convicción torcida de que era un mal necesario. Pensaba que, si forzaba el destino, obligaría a Jesús a revelar su verdadero poder y a tomar el control que todos esperábamos. Mi lógica era simple y trágica. Solo así, enfrentándonos a Roma de forma directa, podríamos alcanzar la libertad que tanto anhelábamos. Creía que ese sacrificio sería el precio para un futuro mejor, una semilla que daría fruto. Pero no sabía que ese acto marcaría mi condena eterna, ni que la oscuridad que iba a desatar en mi alma sería insoportable. Esa noche, mientras planeaba, sentí una mezcla de miedo, duda y una extraña convicción que no supe interpretar. La noche en el huerto de Getsemaní fue la más amarga y decisiva de mi vida. Con el corazón en un torbellino de emociones encontradas, di el beso que señalaba a Jesús ante los soldados romanos. Ese beso no fue solo una señal física, sino un acto cargado de traición y dolor. En ese momento sentí que me despedía de la persona que había amado y respetado, pero que ya no podía seguir protegiendo. Mi alma se rompió en pedazos en ese instante, consciente de que aquel gesto sellaba no solo el destino de Jesús, sino también el mío. La mezcla de miedo, culpa y resignación me paralizó, y supe que nada volvería a ser igual. Esa noche fue un abismo oscuro en mi vida, del que no pude salir. Vi cómo Jesús fue llevado ante las autoridades, juzgado con injusticia, humillado y condenado a una muerte cruel. La justicia se había convertido en una farsa grotesca, y cada golpe que él recibía era también un golpe en mi conciencia. El sufrimiento de Jesús se convirtió en mi propio tormento. La realidad de mi traición me aplastaba, y el remordimiento me consumía como un fuego implacable. En medio de la multitud, en medio del dolor, comprendí la magnitud de lo que había hecho. No había triunfo ni liberación, solo dolor, muerte y una sensación abrumadora de vacío. La cruz que Jesús cargó fue también la cruz de mi culpa. Después de entregar a Jesús y ver cómo la justicia se volvía una cruel farsa, el peso de mi traición se convirtió en una carga insoportable. Intenté devolver las 30 monedas de plata, esas que parecían tan insignificantes, pero que ahora eran el símbolo de mi error más grande. Nadie quiso aceptarlas, como si el mundo quisiera expulsarme de su memoria y de su perdón. La culpa me consumía día y noche, una llama que no se apagaba, un tormento que me carcomía el alma. Me sentía rechazado, solo y perdido, condenado no solo por los hombres, sino por mi propia conciencia. Mi nombre, Judas Iscariote, quedó marcado para siempre como sinónimo de traición, pero lo que pocos entienden es que ese castigo no vino de afuera, sino desde lo más profundo de mi ser.